Para el 2050, se prevén que 250 millones de personas abandonen sus hogares a causa del cambio climático. Sin embargo, esta tragedia ya ha comenzado. Migrantes, un programa con el corazón en las manos y los brazos abiertos. Queridos amigos, hemos hablado de gobernanza y de migración y para ellos hemos invitado a personas que son bastante duchas, bastante expertas en el tema de gobernanza, y lo que nos han dicho es que la gobernanza debe tener un efecto cascada, no solamente en los niveles nacionales de los estados, sino que debe llegar también a los diferentes niveles de los aparatos políticos, jurídicos y sociales de los estados. Y hablamos entonces con una académica argentina, con una académica ecuatoriana, y ahora vamos a hablar con don Ramón Rodríguez desde Cúcuta, Colombia, que tiene una experiencia muy interesante. Ramón Rodríguez es director de comunicaciones de la Asociación Empresarios Industriales Sin Fronteras, ubicada en Valle del Rosario, el norte de Santander, bien al límite allí con Venezuela. Por lo tanto son un testigo en primera línea de lo que acontece con la migración masiva que ha pasado de Venezuela a Colombia, y quizás antes también tenga experiencia de lo que ocurría de Colombia a Venezuela y esa dinámica fronteriza que ahora, por supuesto, no es tan movida como antes en el estricto sentido del comercio de lado y lado, sino que tiene que ver con unas formas de subsistencia de la población de Venezuela. Don Ramón, muy buenas tardes, le damos la bienvenida a Migrantes, le saludamos. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, por esta oportunidad para compartir con ustedes las experiencias que aquí en Villa de Rosario tenemos en relación a la situación de migrantes venezolanos. Muchas gracias, don Ramón. Mire, hemos sabido por algunos medios de comunicación de que ustedes tienen una gestión de apoyo con la migración venezolana. Primero, si esto pudiésemos enmarcarlo dentro del contexto de la gobernanza con la migración, si ustedes tienen algún trabajo con el gobierno de Colombia para hacer estos abordajes, o si es una iniciativa propia de ustedes. La Asociación de Empresarios Industriales Sin Fronteras, conocida como ESF, es una iniciativa muy personal de 3 socios que ya previamente habíamos tenido un contacto con la situación de migrantes en diferentes escenarios para cubrir algunas emergencias que estaban vinculadas con el tema de salud y alimentación y cobijo. Y bueno, en esta oportunidad se creó hace un año exactamente, en el mes de febrero de 2020, con el fin de buscar colocar en un mismo sitio esos empresarios y colombianos, venezolanos, que pudieran tener un mismo punto de encuentro para buscarle una solución a esa integración económica y sociocultural del venezolano aquí en el norte de Santander. Nosotros estamos ubicados bien en la frontera de Venezuela, entre Colombia y Venezuela. Aquí precisamente es donde más se mueve todo el tema migratorio, uno de los puntos de mayor movilidad. Y la iniciativa de esta asociación es precisamente buscar, es totalmente independiente, no tiene ningún apoyo gubernamental ni no gubernamental de las organizaciones que ya conocemos de forma internacional. Y nuestra iniciativa está enfocada precisamente en darle herramientas de capacitación de cómo pueden las personas integrarse en el tema empresarial, emprendimiento y empleo en esta zona del departamento del norte de Santander. Ya que el tema realmente por el tema de la pandemia, la cual se vivió una situación aquí muy compleja, ya que la frontera estaba cerrada por cuestiones de bioseguridad que se prolongó durante muchos meses, y los venezolanos que estaban en otros países como Ecuador y Perú y otras ciudades de Colombia se devolvieron y se encontraron con un embudo en donde realmente la situación se convirtió en algo muy delicado, ya que en pleno momento de pandemia habían alrededor, en un mismo punto de encuentro, más de 4.000, 5.000 venezolanos buscando poder tener acceso a retornar a Venezuela. A partir de allí nosotros, que habíamos iniciado con otra iniciativa, tuvimos que enfocarnos en ayudar en cómo poder cubrir las necesidades que en ese momento los venezolanos que tenían ya hasta 30 días esperando en sitios inhóspitos, la poder pasar a Venezuela. Y bueno, allí
uno de los objetivos que tuvimos que cambiar fue enfocarnos en poder abastecer a las personas con alimentos, con medicina y cobijo durante todo este tiempo que tuvieron, en lo que hubo la cuarentena radical, el cierre de cuarentena radical. Si ustedes reciben financiamiento de algún ente, o permíteme insistir, o eso está saliendo a músculo propio del ejercicio laboral de ustedes, el ejercicio económico de ustedes. Esto es iniciativa propia, no recibimos ningún aporte de ninguna organización. Hemos logrado tener algunos convenios que nos puedan ayudar a algunas organizaciones en las que formamos parte, como Coalición por Venezuela, la cual es una federación en donde nos encontramos 60 organizaciones de venezolanos que están en diferentes países. Y en este caso, en el departamento del norte de Santander, nosotros formamos parte de esa organización, que bien nos ayudamos a hacer algún tipo de intercambio y de apoyo, pero apoyos que tienen que ver con cosas muy específicas, ya que en este proceso tan crítico que ha afectado a la economía, no solamente de las empresas, sino también del Estado, nosotros no hemos tenido en ningún momento una ayuda directa de alguna organización para poder cubrir los gastos. Más bien ha sido estratégicamente llevado a través de la capacitación y formar multiplicadores para buscar soluciones al tema de la integración sociocultural y económica del venezolano aquí en el norte de Santander. Y en impacto de solución a la población migrante, ¿tienen algún número, tienen alguna manera de evaluar cómo es ese resultado? Bueno, ha habido muchas situaciones diversas. En la primera, que fue desde el mes de marzo hasta el mes de octubre del año 2020, que tuvimos una actividad mucho más urgida por el tema de la pandemia, por el tema del cierre de fronteras y todo lo que sucedió de esos venezolanos que retornaron de otros países y de otras ciudades de Colombia acá a Venezuela y se encontraron con la situación que le comenté. Ahí obviamente nos vimos un promedio de casi 15.000 personas que pudimos ayudar en esa ocasión por esa emergencia, esa circunstancia. Y ya en el otro escenario, que realmente es el objetivo de nosotros, que es la integración sociocultural y económica, hemos podido aportarle soluciones y algún tipo de ayuda en lo que amerita la ocasión de nuestras funciones, aproximadamente 500 venezolanos, sumando también el colombiano retornado que se encuentra aquí en esta zona del norte de Santander. Bien, en cuanto a esto de la integración cultural que está haciendo mucho ruido, fíjate que recientemente publican unos informes en Colombia específicamente que tiene que ver con el incremento del rechazo a la población migrante. Quizás tenga que ver con el desbordamiento, no lo sé, pero lo que sí es cierto es que hay marcado rechazo y en algunas partes brotes importantes de xenofobia. ¿Cómo son las actividades? ¿Qué han hecho ustedes a nivel de integración, como le llamaste, para minimizar el impacto de estos brotes y de estas consideraciones que tienen algunos nacionales o incluso algunas instituciones, podríamos decir, con la migración venezolana? Bueno, nosotros diseñamos el programa de integración sociocultural y económica del migrante venezolano con el fin precisamente de dar una educación mucho más directa sobre el tema de cómo integrarse en una comunidad, en este caso la colombiana, en este caso la del norte de Santander, y dando las herramientas, primero en poder tener un proyecto específico de vida aquí en esta zona, como migrantes. Estas personas forman parte de un taller que se llama Formación de Facilitadores Sociales, donde además ellos son voluntarios para crear algún proyecto que ayude a la integración. Cuando hablamos de integración, estamos hablando de deporte, cultura, educación, emprendimiento, todo lo que tenga que ver donde el ciudadano se vea en la obligación de adaptarse a la idiosincrasia de esta ciudad y de este país. Obviamente nuestra intención es enfatizar en algo que, de un criterio que hemos logrado de alguna manera abanderar, porque forma parte de poder lograr la identidad, es cumplir los deberes. O sea, exigimos que cada miembro de los cual participa con nosotros en los talleres y en las capacitaciones tengan conciencia que no solamente esa exigencia de los derechos humanos, sino también la exigencia de cumplir los deberes como ciudadano migrante. Eso es una de los criterios que manejamos perfectamente y ha sido algo que ha aceptado por las personas que han participado, ya que los deberes también forman parte de una exigencia que se debe hacer tanto de nosotros como venezolanos, como también del gobierno y de las organizaciones colombianas. Ahora, cuando hablamos de xenofobia, ese tema nosotros como organización
lo enfrentamos de otra manera. O sea, yo creo que se ha estigmatizado el tema de xenofobia cuando realmente es una intolerancia por una conducta que no es la adecuada en una situación que es muy compleja. Colombia tiene sus propios problemas, ahorita precisamente están en disturbios, hay una cantidad de situaciones que están afectando con las protestas que se han presentado. Colombia no estaba preparado para recibir una migración tan fuerte como esta, la segunda más grande del mundo. Yo creo que el país no estuvo nunca preparado para algo como esto. Entonces yo creo que la connotación de xenofobia se ha estigmatizado muchísimo, se ha enfatizado en algo que no cuadra en muchas ocasiones, simplemente que hay si bien un rechazo, ese rechazo está llevado por la misma intolerancia. Yo como venezolano puedo tener la misma intolerancia por otros compatriotas que tienen una conducta inadecuada, porque esto ha traído un aumento de trata de personas, de prostitución, de comercio informal, de microtráfico de drogas, de delincuencia, lo cual es provocado también por una cantidad de venezolanos que sin escrúpulos lo que han hecho es manchar la imagen de otros que si venimos y hemos tenido una buena recepción de parte de los colombianos. Uh-huh. Es decir, el tema de la xenofobia yo creo que se ha convertido más bien en algo que si yo no lo tocaría tanto en este tema de aquí en Norte de Santander. Yo no he visto la xenofobia realmente en estos casos. Sí veo una intolerancia que para el colombiano cuando la reclama le llama xenofóbico. Pero yo cuando lo reclamo, ¿cómo me llamarían? Cuando es a un mismo venezolano que estoy reclamándole una conducta que no es la correcta. Entonces nos hemos tenido que enfrentar a eso. Por eso este programa de integración sociocultural y económica enfatiza mucho en la conciencia de lo que estamos haciendo. Claro. Si es una integración, evitamos completamente usar términos que ya están trillados, que realmente no ayudan, que no aportan, porque lo que realmente ha llevado a que muchas personas llegan aquí, muchos venezolanos pensando que Colombia les debe algo, o que se siente víctima porque está haciendo algo y se ve rechazado, y entonces eso es xenofobia. Entonces tenemos que reeducar una conducta que es completamente distinta. Nos divide un puente de unos 300 metros de largo, pero con una idiosincrasia muy extensa, muy grande, porque Colombia, como te digo, tiene sus culturas, tiene su forma de enfrentar su situación política, económica y social completamente distinta a lo que le teníamos los venezolanos. Por lo tanto, este proceso de reeducación es muy importante para nosotros, en estos venezolanos, hermanos venezolanos que están ingresando y que ya están aquí en el norte de Santander. Ramón, ¿cuánto tiempo tienes en Colombia? 3 años y medio. ¿Fuiste en el marco de la migración? ¿De qué parte de Venezuela llegaste? De Caracas. Llegué de Caracas. Mi ruta realmente era pasar por aquí para ir hacia Miami. Uh-huh. Yo estudié comunicación social y me formé como gerente social uh-huh. en los campos de diagnóstico comunitario y resolución de conflictos. Y al llegar aquí a la frontera me encontré con algo que nunca había visto en mi vida, no pensaba, lo había escuchado, que era de estas magnitudes, en donde cuando la frontera estaba abierta, creo que más de 1.000 personas diarias pasaban por la frontera. Era una situación para mí muy sorprendente, pero me pareció que era la materia prima para poder llevar a cabo toda mi experiencia en el campo de la gerencia social y todo lo que tenía que ver con el abordaje a problemas comunitarios. Uh-huh. Y me quedé aquí precisamente haciendo todas estas actividades. Tanto así que también tuve la oportunidad en las elecciones que hubo de municipales aquí en el año 2019. Fui asesor de campaña de 2 candidatos, uno para la alcaldía y otro para el consejo del municipio de Villa de Rosario. Fui asesores de ellos en el área de imagen pública y estrategia comunicacional. Todo debido a que obviamente me integré de manera muy concreta al tema del migrante venezolano, lo cual me llevó a tener un tipo de contacto con toda la situación que pasaba en el contexto en ese momento. Sí. Eso me ayudó a integrarme de una manera mucho más directa a toda la situación de... Sí, me surgen 2 preguntas, Ramón, me surgen 2 preguntas. Una pregunta es, me dices que diriges la Organización de Empresarios Sin Fronteras, y ahí quiero preguntarte cuál es el objetivo de esta organización, y cuando digo el objetivo, me refiero a esto de Sin Fronteras, me imagino que esperan poderse expandir por diferentes lugares, y la otra es, a raíz de esto que me estás comentando, de que fuiste asesor de campaña de unos candidatos, ¿tiene la migración venezolana algún impacto significativo en los procesos electorales en Colombia? Directamente en los procesos municipales que me estabas hablando, ¿hay algún tipo de incidencia?
Bueno, la asociación, su iniciativa antes de la pandemia era precisamente tener un punto de encuentro para los empresarios. Como estamos en una zona fronteriza donde hay una zona especial de comercialización, donde se mueve muchísimo todo lo que es el comercio de Venezuela y Colombia y Ecuador, incluso con Colombia y con Venezuela, nuestra intención en principio era esa, poder hacer un punto de encuentro donde poder asesorar a estas organizaciones, poder facilitar todo el tema de transacciones, de transporte, de logística, de personal, de productos. Esa era nuestra intención. Obviamente que la pandemia llevó a que muchas cosas cambiaran, mucho se fue al tema online, se traspolaron todas las experiencias y conocimientos de las empresas hacia el tema virtual. Muchas empresas cerraron, otras decidieron parar hasta poder, o cambiaron de ramo, y eso nos llevó a nosotros también a cambiar un poco más nuestro objetivo. Así que nos enfocamos en crear más bien una plataforma de personas con talentos que pudieran crear entonces nuevos proyectos para entrar dentro de una cadena de valor, siendo real de lo que estaba sucediendo ahorita con las empresas que estaban buscando menores precios, nuevos productos, para poder seguir funcionando dentro de lo que serían sus iniciativas. Por eso que nos enfocamos entonces en primeramente en tema de capacitación, categorizar realmente las personas que tuvieran ciertos talentos, saber realmente qué proyectos. Ahorita tenemos 3 proyectos en diseño para poder integrarlos con estas personas a través de cooperativas y poder formar parte de la cadena de valor ya de las medianas y gran empresas, y de esta manera poder entonces seguir con nuestro objetivo, bien de alguna manera modificado, pero siempre con la misma razón, que es integrar el sector empresarial y social. Ahora, con el tema de la incidencia o lo que puede tener el venezolano aquí en Colombia con respecto a las elecciones municipales, la experiencia que yo tuve la vez pasada no tenía nada que ver. El venezolano obviamente no puede tener ningún tipo de intervención política en votación, en elegir. Ahora, con esta nueva regularización que se llama LTPB, que hizo el gobierno de Colombia, no sabemos realmente hacia dónde se dirige en ese sentido político esta situación que se va a presentar, en donde durante 2 años los venezolanos que entran por puntos legales de migración puedan registrarse y tener algún tipo de regularización aquí en Colombia. No sé todavía si eso va a tener un impacto político, en este caso que pueden poder estar, tengo entendido que no, y si en otros países existe es porque solamente son en elecciones municipales. Claro. Ya dentro de un año vienen las elecciones presidenciales aquí. Ramón, ya para cerrar quiero hacerte un desafío, ¿sí? Igual te dejo libre de contestarlo o no, pero creo que es importante para nosotros, que estamos en un lugar bastante equidistante del conflicto de Venezuela propiamente, y las fronteras son la parte más cruda del conflicto. Quiero hacerte un desafío. Si yo te pido que brevemente nos des una radiografía de la situación en la frontera Colombia-venezolana en estos momentos, ¿qué nos dirías? Bueno, si pudiéramos llamarlo, es algo que está fuera de control, es algo que está de manera desbordada. Se tiene una frontera cerrada, pero sin embargo hay pasos por las vías irregulares, por las trochas, las cuales no son ilegales, porque igual pasa la gente, los venezolanos por allá, de ida y de venida, de forma pendular. Creo que lo que hay es una falta de gerencia entre ambas partes, y me atrevo a decirlo porque bien aquí en el municipio de Villa de Rosario, de verdad pudo haber sido uno de los municipios más conocidos de Latinoamérica, del mundo, ya que si hubiesen tomado en cuenta todo lo que pudieron haber organizado para llevar, valga la redundancia, un orden de la migración, pudiera haber sido otra la experiencia. Ya lamentablemente no existe eso, no hay un control migratorio, realmente igual siguen entrando 500, 400 personas por las trochas. Esto está llevando a que se le suma un problema más a Colombia, que como bien ellos, el colombiano, yo creo que ha tolerado demasiado, ha tenido que saber vivir con esta situación, y creo que lo que falta de ambas partes es una gerencia seria, tanto de derechos humanos como de atención municipal sobre estos casos tan irregulares. Ramón, te agradecemos muchísimo. Queremos dejarte disponible estos micrófonos para cuando quieras comunicar o hablar de hechos noticiosos, de hechos importantes, de tu trabajo que nos parece significativo.
Valoramos mucho el tiempo que nos diste para darnos luces en este programa y agradecemos infinitamente tu compañía. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, esperamos que haya otra oportunidad. Seguro que sí la va a haber, Ramón. Bueno, era don Ramón Rodríguez. Él es el responsable de la organización de Empresarios Sin Fronteras, la cual hace vida en Villa del Rosario, en Colombia. Y nos ha hecho una radiografía de lo que es la situación de la migración en Venezuela y de qué manera están haciendo ellos los abordajes para favorecer a los migrantes venezolanos que llegan allí con todas las dificultades que sabemos que llegan, y ante las respuestas del Estado también se han erigido respuestas de ciudadanos de empresas ya de orden privado, pero que se consideran con responsabilidad social para darles la mano a la migración venezolana, y parece que hacen un abordaje bastante profesional, bastante exitoso, porque hablaba de 15.000 personas y más en los últimos años. Específicamente el último año ha hablado cómo Cúcuta se ha convertido en una situación particular al ser un embudo para los retornados de Chile, Perú, Ecuador y de la misma Colombia, y al no poder accesar a Venezuela quedan a merced de su suerte allí en Cúcuta, y ellos están sosteniendo o conteniéndolos en aquella situación. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa y luego venimos para hablar un poco de estos entrevistados y lo que nos han dicho.